Bueno, vamos a ver cómo resolver esta práctica. Lo primero sería programar lo más evidente, lo más sencillo dentro del enunciado, que es el dinero disponible, el capital, que son $500. Entonces esto pues lo voy a guardar en una variable que se va a ir incrementando o decrementando en función de si gano o no las apuestas. Entonces, pues empezaría con la declaración y la inicialización de esa variable. Aquí elegiría el tipo, que puede ser, a ver cuál es el que más se adecua a nuestro objetivo. Bien, por simplicidad vamos a usar el tipo doble. Vamos a llamar a la variable caja, el líquido disponible, y la cantidad que nos han dicho que tenemos, que son $500. Esto, pues, podríamos también ponerlo en un parámetro y cada vez que se ejecute el indicador, pues que el usuario rellene esa información. Bien, eso sería el líquido disponible. Luego, otros datos que conozco son el objetivo buscado, que es el 15% de ese capital. Pues lo mismo, vamos a declararlo e incluso ya calcularlo, porque ya va a ser un dato fijo. ¿Cómo va a ser? Lo puedo hacer mediante una variable. Bueno, pues vamos a poner cash más el 15%. Vamos a... ¿De acuerdo? Esto podría ser una manera de hacerlo. Bien, vamos a ponerlo para evitarnos problemas. Bueno, para evitarnos, no sé, esto es cash, esto es un doble. Entonces, aquí, esto es un doble por un entero doble, entre un entero doble. Esto va a ser doble más doble, dobles. Todo va a ser dobles. Aquí no. Estos datos se van a promocionar a doble, se va a hacer un casting, se van a hacer un casting, una conversión interna, le va a pasar a doble. Podríamos ya ponerlo como dobles. Todo lo que sea doble conocido, pues mejor si lo pongo así. Bien, y con el stop loss, pues lo mismo, o sea, la pérdida máxima asumible que hemos dicho que iba a ser de un 40%, menos ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera ya tendría las dos primeras, las primeras variables con las que voy a empezar a resolver la práctica. Bien, ahora el siguiente paso, también vamos a poner aquí la apuesta con la que voy a trabajar, que hemos dicho que van a ser $10, pues 10,0. También todo en dobles, ya voy a respetar la homogeneidad de los tipos. Bien, entonces ahora la siguiente, ya teníamos la primera parte resuelta, ¿no? Un poco el modelo, el previo. Ahora vamos a ver el siguiente problema, que es la generación de números aleatorios. ¿Cómo genero un número aleatorio? Bueno, hemos visto en la práctica, en el enunciado de la práctica, se ha facilitado las instrucciones, la sintaxis para generar un número aleatorio, que es a través de un objeto estándar de .NET, que es el objeto random. Bien, el objeto random es un objeto que genera números aleatorios, ¿vale? Entonces, pues voy a declarar una variable de ese tipo de objeto, pues la vamos a llamar RND. Esto es muy similar a los tipos, a una declaración de una variable cualquiera, de un tipo ya estándar, ¿no? Nativo, como es el tipo int o double o lo que sea. Aquí lo que pasa es que usamos un tipo especial que es el nombre de una clase, que es la clase random. Bien, hay miles de clases en .NET. Todavía, claro, este módulo del curso es de programación estructurada, no es programación orientada a objetos, entonces no vemos objetos. Pasa que para resolver este problema pues necesito este objeto, precisamente, que es un generador de números aleatorios. Bien, entonces, este sería la declaración de la variable random, que se llama RND, y ahora necesito crear el objeto. Bueno, pues la instrucción es así, vamos a usar este constructor, esto se llama un constructor. El constructor tiene varias firmas, vamos a usar la más sencilla, que es esta. New random sin más. Y esto ya me crea un generador de números aleatorios. Como para extraer o para conseguir un número aleatorio, pues simplemente hay que llamar a un método de este objeto, de esta clase, que es el método next. Pues pongo el nombre de la variable, el nombre del objeto que me he creado, que se llama RND. Este es el objeto
que ya existe, digamos, cuando esto se ejecute, en este momento este objeto existe. Random es la clase, digamos, es la declaración, es el proyecto del objeto, es el que contiene pues la información, donde se declara toda la información, todo lo que puede hacer el objeto, y este es el objeto propiamente dicho, que es el que puede ejecutar acciones. Bueno, entonces esto sería la variable y llamaríamos al método next, y entre paréntesis le diríamos bueno, entre qué números quiero que me genere un número aleatorio. Bueno, vamos a usar una de las firmas, tiene 3 firmas, como se ve aquí el método. Si vamos con las flechas moviéndonos, pues podemos ver las distintas maneras de llamar al método. Vamos a usar esta, que simplemente me da un número entre 0 y 36. O sea, el 37 no se incluye. Y se empezaría desde el 0 hasta el número que yo pongo aquí. Si yo pongo 370, pues sería entre el 0 y el 369. Entonces, entre 0 y 36, que son 37 números. Esto sería un número aleatorio. Y lo voy a guardar en una variable, ¿vale? Este sería el número aleatorio. Pero claro, yo quiero tirar, es decir, yo no quiero solo hacer una tirada a la ruleta. Esto sería como simular una tirada y me devolvería un número entre el 0 y el 36. Yo quiero hacer tantas tiradas como necesite hasta lograr mi objetivo, ya bien sea el take profit o el stop loss. Bien, pues entonces vamos a ver cómo podemos resolver esto. Es decir, yo no tengo un número fijo de tiradas. Yo voy a hacer pues hasta que consiga mi objetivo. Así que usaré un bucle que en principio, pues un do, infinito, ¿no? Pasa que lo tengo que limitar, ¿verdad? Yo cuando quiero que termine el bucle do, pues mientras quiero que se ejecute las tiradas, mientras mi caja no supere el take profit o lo iguale, o no esté por debajo del stop loss. Así que mientras mi caja sea menor que el take profit y mayor que el stop loss, lógicamente tengo que estar por encima, o sea, tengo que estar entre ese intervalo. Entonces, mientras yo esté entre ese intervalo, yo sigo ejecutando las tiradas, ¿eh? Mientras yo esté dentro de ese intervalo, yo sigo ejecutando las tiradas en la ruleta. ¿De acuerdo? O sea, porque esto quiere decir que no habré conseguido mi take profit, ni tampoco habré superado por debajo el stop loss. O sea, yo estaré, por ejemplo, si el stop loss estamos en 500, pues aquí un 40% sería menos 200, entonces el stop loss sería de 300. Esto sería un stop loss aproximado de 300, bueno, no aproximado, exacto, y esto viene a ser, creo que son 575. Entonces, mientras mi caja, mi líquido, esté por debajo de 575 y al mismo tiempo esté por encima de 300, quiero decir que está en este intervalo, todavía estaré jugando, ¿eh? No habré alcanzado ninguno de mis objetivos. Bien, entonces yo ejecutaré las tiradas. Entonces este int lo que haré será ponerlo dentro del do. Esto es lo que yo quiero que se ejecute indefinidamente. El random no, la creación del objeto solo hay que hacerla una única vez. Una vez que se ha creado, el objeto ya existe, a no ser que yo lo destruya de alguna manera. Aquí no se va a destruir, entonces este objeto existe y solo hay que crearlo una vez. Es reutilizable. Bien, entonces pues ya tendríamos la generación de tiradas. Pero claro, yo tengo que ir actualizando ahora la variable cash, porque si no esto sería infinito, porque claro, si cash no cambia, siempre vale 500, pues esto va a ser infinito. Entonces aquí hay que actualizar la variable caja. Claro, hay que actualizarla en función de si tengo un acierto o no. Entonces, claro, hay que decidir cuándo he acertado, ¿verdad? Y cuándo no. Entonces hemos dicho, o sea, el enunciado me propone que yo acierto, o sea, yo voy a apostar a suertes pares, siempre voy a apostar a par. Esa va a ser por ahora esta solución, la más básica de todas, pues siempre voy a apostar, al número par, siempre. Esa va a ser mi apuesta. Entonces yo ganaré, pues si sale un 2, un 4, un 6, 8, así, hasta el 36. Y perderé cuando salga un 0, porque ese es el número de la casa, un 1, un 3, 5, 7, etc. Entonces, bueno, pues aquí el número me lo da esta expresión, esta sentencia. Ahora yo aquí tengo que evaluar si ese número me supone una ganancia o una pérdida. Bueno, ¿cómo se puede resolver?
Bueno, lo primero que podemos ver es cómo sé yo si es un número par o no. Pues mediante el operador módulo n entre 2, si esto es igual a 0, es que es un número par. Si yo divido un número entre 2 y su resto es 0, es número par. Entonces, es par si se cumple esta condición. Esto me serviría para saber si el número es par. Pero claro, aquí también se mete el 0, porque 0 entre 2 es 0, entonces me lo tengo que quitar el 0. Entonces, la expresión completa para asignar un acierto, vamos a poner ya acierto, o sea, una tirada acertada, sería que el número sea distinto de 0, n distinto de 0 y que sea par. Entonces, esto significaría un acierto, o sea, una tirada acertada, una apuesta ganada. Vamos. Entonces, en ese caso, si acierto es true, pues entonces mi caja aumenta en 10 unidades, que es el valor de la apuesta, ¿verdad? Y si no, mi caja disminuye en el valor de la apuesta. Entonces, este sería el código. Con esto ya estaría resuelto el problema, básicamente. Ahora podemos mejorar un poco la sintaxis. Bien, esto podríamos hacerlo todo. Esto ya me sobra. O sea, yo puedo sustituir ahora la condición que he puesto aquí de SPAR por este código, ¿verdad? Y bien, distinto de 0, también podría poner mayor que 0, porque estoy sacando números entre el 0. Cualquiera de las dos expresiones valdría. El acierto puedo quitar esto, eso ya lo sabemos. Incluso puedo hacer, pues así, lo dejaríamos así, ¿vale? Como básico, como algo básico, ¿vale? Esto se puede mejorar con mensajes, podría poner aquí un mensaje cada vez que acierto, cada vez que fallo, ir mostrando, ir contabilizando cómo va evolucionando la variable cache. Eso ya son adornos, ¿no? Bueno, adornos, información adicional. Bien. Entonces, lo que sí puedo poner aquí al final es el resultado de esta simulación. Pues print el resultado final, o el cache final es, y aquí pondría más cache. Vale, y esto ya pues me informaría de lo que ha pasado en esa simulación. Vamos a compilar, a ver si está todo bien. Bien, ya he terminado de compilar. Ahora vamos a cargarlo en un char y vamos a ver el resultado de la simulación. Por ejemplo, ISP, diario, cualquier gráfico. Vamos a abrir la ventana Output. Vamos a cargar el indicador. Ok, y vamos a ver lo que ha pasado en la ventana Output. Pues aquí hemos ganado. El cache final es 580. Claro, realmente esto es 575, pero como vamos de 10 en 10, pues 580 es la apuesta que supera el 575. Si lo volvemos a ejecutar, vamos a ejecutarlo repetidamente y veremos que, claro, que tiene que ir cambiando el resultado. Vamos a seguir aquí, vamos a seguir pulsando F5. Vamos a pulsar F5 repetidamente, ¿vale? Va cambiando, a veces sale bien y a veces sale mal, claro, porque esto es azar puro y duro. Son números aleatorios, a veces ganas y a veces pierdes. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería el simulador básico, lo que nos han pedido en la práctica. Ahora esto se puede mejorar bastante más. Por ejemplo, pues que automáticamente, en vez de estar pulsando el F5, que me haga 1000 simulaciones, por ejemplo, de golpe. Podríamos, por ejemplo, o sea, hasta ahora ya está terminada la práctica. Esto sería el resultado. Esto estaría correcto. Ahora, para mejorarlo un poco y que automáticamente me haga 1000 simulaciones, por ejemplo, pues empezaría desde la 0 con un bucle for. Mientras sea menor que 1000, me vas incrementando y me vas haciendo estas 1000 simulaciones. Es decir, me repites el bucle. Me vas sacando también en cada una su resultado, por si queremos tenerlo. Y lo que podemos hacer
para ir contabilizándolas todas, porque claro, no voy a ir contando las 1000, lo que ha pasado en las 1000, podríamos pues igual ir contabilizando mediante variables, mediante contadores, lo que va pasando. Entonces podríamos, pero aquí claro, si yo hago 1000, lo que me interesa saber es cuántas han terminado en 580 y cuántas han terminado en 300. Entonces podría hacer aquí una comprobación, es decir, si cash es mayor que el take profit, entonces aquí pues tendría una variable, vamos a llamarla conta OK o conta yes, la incrementaría. Y si no, porque solo hay dos opciones, o gano más que el take profit o menos que el stop, estoy por debajo del stop loss, entonces aquí pondría conta not más. Esto me lo quitaría, por ejemplo, para no mostrar los 1000 mensajes de cada simulación, porque ya sé que funciona y no me interesa más. Y podría poner aquí el print y decir éxitos o simulaciones exitosas igual, y añadiría aquí el texto de contagios, o sea, lo que vale contagios más fallidas igual más conta not. Y de este modo, pues ya tendría un informe final de lo que ha sucedido en las 1000 ejecuciones de golpe. ¿Vale? Vamos a hacerlo, vamos a compilar. Bueno, antes que nada, perdón, claro, tengo que declararme las variables. Si yo la compilo me va a dar un error, me va a decir que las variables contaYes y contaNot no existen. Así que me las voy a crear al principio, lógicamente, de todo el escenario. Aquí, ¿vale? Me dice que no existen. contaYes igual a 0, las tengo que declarar, que inicializar, porque son variables locales. Bien, y luego también tendré que hacer otra cosa, porque en cada experimento que haga, en cada simulación individual, la variable cash se va a ir alterando. Entonces, claro, se iría arrastrando en la siguiente simulación. O sea, como aquí, pues iría arrastrando el valor anterior. Así que tengo también que inicializarla en cada una de estas 1000. Tengo que inicializar la variable cash pues a los $500 con los que entro en el casino, a su valor inicial. Bien, y con esto yo creo que ya estaría resuelto el problema. Vamos a ver, vamos a compilar. Bien, y una vez que ha terminado la compilación, pues vuelvo a hacer lo mismo. Voy a limpiar el output y voy a recargar. Solamente pulsaré una vez F5 y automáticamente ya me ha hecho las 1000 simulaciones. Me ha dicho que 569 han acabado bien, pues con el beneficio de $580, y fallidas 431, pues con la pérdida de $200 y una cash final de 300. Entonces esto sería, bueno, pues un poquito más evolucionado, con más informes, y a partir de aquí ya pues cada uno puede ir mejorando la información, bueno, y ver qué otras cosas se pueden hacer.